Ujú. A ver, a propósito de esta declaración y lo sumamos a Iglesias, ¿es la reapertura a la posibilidad de presentarse efectivamente como candidata o impulsar ese operativo Clamor? Bueno, el que sepa eso, por favor que avise, porque la semana pasada era no, no, esta semana sí, vos decís qué va a pasar dentro de un año, yo bola de cristal no tengo. Me parece que Cristina es una especie de partícula libre, una partícula elemental libre que no se sabe para dónde va a ir, pero se sabe cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Un día en que la economía estalla, el dólar sube, hay una sensación absoluta de indefensión por parte de los ciudadanos y de absoluta inutilidad por parte del gobierno, con el ministro de Economía, Sergio Massa, escondido en algún sótano porque ninguno lo puede ver. En el medio de todo eso, todo gira alrededor de ella, de su candidatura, de la justicia, del lawfare y no sé cuántas cosas más. Todo rodeado además de una actitud básica de ellos, que es la victimización. Yo me permito recordar, y por supuesto no estoy diciendo que Cristina y Videla sean lo mismo, digo, cuando se acusaba a Videla de los horrendos crímenes contra los derechos humanos que cometía, la respuesta de la dictadura fue hablar de una campaña anti-argentina, de los antipatria, y responder, esconderse atrás de todos los argentinos y decir, acusábamos a Videla, y él contestó, los argentinos somos derechos humanos. Cristina hace lo mismo, se esconde atrás del peronismo, al que detesta manifiestamente, ha mandado a suturar en cierta parte del cuerpo, que no voy a mencionar, a todos sus dirigentes. Eso, sí. Ahora se esconde atrás y dice, no, nos atacan a todos los peronistas. Sí. Pero si decía hace poco, y lo sabemos todos, que Perón era un viejo HDP. Sí. Escuchémosla diciendo esto. De las mujeres. Escuchémosla diciendo. Otra escondida, atrás de las mujeres. Nos atacan a las mujeres. Los hombres pueden decir cualquier cosa. En eso tiene razón, porque el presidente Alberto Fernández se ha transformado en un especialista en decir cualquier cosa, como por ejemplo lo de la coparticipación. Ahora lo vamos a escuchar a Alberto. Los números dicen que los dos distritos que aportan muchísimo más de lo que reciben a la coparticipación son los dos distritos que tienen que ver conmigo, porque yo me crié en la provincia de Buenos Aires, 30 años, Piñeiro, barrio obrero de Avellaneda, y vivo en la capital federal. Ahora hablamos de eso, Fernando, pero escucha. A ver, primero. Muy interesante. Sí. Porque de los cuatro jueces de la Corte Suprema que sancionaron, por ejemplo, la nulidad de la cautelar y fallaron a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de los 4 son afiliados y dirigentes peronistas. Uno fue diputado, los otros dos fueron constituyentes. El presidente de esa corte era el ministro de Justicia, cuyo jefe de gabinete era Alberto Fernández y cuyo presidente era Néstor. Y tienen mayoría en el Senado desde el 83, es decir, han controlado la justicia desde siempre. Sí. Es rarísimo esto del peronismo, ¿no? Fernando, dijiste recién una cosa interesante. Vos sos de Sarandí, de Avellaneda. No, de Piñeiro, el barrio obrero de Avellaneda, el de la Tamet, el de la fábrica Conen, donde inauguraban mis tíos abuelos, de donde era Pancho Calviño, que era tío abuelo mío, secretario general de Jaboneros y mano derecha de Evita. Así que no me la vienen a contar a mí, yo la conozco bien de derecho. Y no sé si viste el acto entero, ¿no? De Ferraresi hablando de Avellaneda, de los jugadores que salieron de ahí. No lo vi, pero no lo vi completo, no quiero errarle. Pero me parece que nombró solamente a los de Racing, porque no nombró al Dibu Martínez. No nombró al Dibu Martínez, ni nombró a Taliafico, corregime si me equivoco. No, nombró Entonces, de Poli lo de siempre, ellos son la patria, ¿entendés? La patria es Maradona, pero no Messi. La patria es Racing, porque Néstor era hincha de Racing, los de Independiente son extranjeros. No, peor, nombró a muchos de Argentinos Junior. ¿Por qué él es hincha de Argentinos Junior? ¿Quién es? ¿Ferraresi? Sí, incluso se firmó un convenio entre el Polideportivo Maradona y Argentinos Junior, donde Argentinos Junior va a donar el 5% de las ventas de los jugadores a este Polideportivo, porque él es de Argentinos. Mira vos. Es lo que hacen con todo. Son dos dueños, ¿viste? Le preguntaron a la sociedad de argentinos si quieren donar a... No, ellos son los dueños. Bueno, es la metodología de Evita, ¿no? La Fundación Evita, que se bancaba con los impuestos y con las exacciones que le hacían a los trabajadores, y después te vendían el pan, te metían el pan dulce o la máquina de coser con el sello de la Fundación Evita y te la entregaban en persona Evita. Bueno,
es una vieja metodología que viene muy de lejos y que ha llevado a la Argentina al fracaso. Y lo de hoy con Maradona es muy significativo. Yo sé que me van a decir, también la grieta. La verdad que el tema del fútbol en la grieta lo metió el propio Maradona, ¿no? Cuando utilizó todos y cada uno de los espacios de que disponía para apoyar al gobierno indigno de los Kirchner y a las dictaduras como la de Maduro o la de Fidel Castro. Ahora, yo esto lo digo con la tranquilidad de haberlo escrito en el año 2011. Lo acabo de subir a mis redes, mi artículo del 2011 sobre el ocaso de Maradona y el advenimiento de Messi, año 2011. A mí, yo espero, es una metáfora un poco fácil, pero importante. Me parece que esta idea, Maradona es un héroe del siglo XIX, es el héroe del conflicto, el héroe de la batalla, el héroe del enfrentamiento, el héroe de... Y Messi es el tipo de liderazgo que necesitamos, un tipo que hace bien lo que hace, se preocupa en hacerlo cada vez mejor, que se cuida para poder hacerlo mucho tiempo, por eso Maradona duró tan poco y Messi duró tanto, que ha sufrido esto, ha sufrido desde las humillaciones en la conferencia de prensa de Cristina Kirchner en el 2014, la pueden googlear, hasta que le pusieran 2 entrenadores, Maradona y Sampaoli, verdaderamente indignos de la selección argentina, y que sobre todo es un tipo que se dedica a lo suyo, lo hace bien y pone esfuerzo, y reivindica el esfuerzo y el mérito como toda esta selección. Yo espero que haya un cambio entre el maradonismo. Maradona le hizo mucho bien al fútbol argentino, le hizo mucho mal al país con su transgresión permanente. Ahora, es increíble cómo patrioterismo. Cristina logra que se vuelva a hablar del pasado, como decía Javier, Es ¿no? que De siempre, Maradona. Ahora, ella... Es una cosa necrofílica del peronismo desde siempre. Sí. Desde siempre. No pueden... A ver, vos decime cuáles son las 2 corrientes más importantes a las que adhieren los muchachos. No pueden nombrar una corriente política sin nombrar un muerto. Peronismo y kirchnerismo. Perón y Kirchner. Bueno, digo, yendo al pasado... Es lo que dijo Borges, tienen todo el pasado por delante. Cuando... Todo horrible. Lo digo rapidito, déjame contestar esto rapidito. Es un decreto horrible y la proscripción que sufrió el peronismo es repudiable y horrible. Ahora, las Fuerzas Armadas que dieron el golpe en 1955 contra Perón eran las mismas Fuerzas Armadas que habían dado el golpe en 1943 con Perón y que le habían ofrecido la presidencia de la República. Y desde el 46 al 55, su comandante en jefe había sido el encargado de su educación, de su preparación, de su respeto a la democracia y a los derechos humanos, era el general Perón, que seguía siendo el comandante jefe de las Fuerzas Armadas cuando bombardearon la Plaza de Mayo. Sí. Entonces, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Yo me tengo que hacer cargo? Pero decía que con este dato tal vez sorprenda a Fernando Iglesias. El gran caudillo santiagueño, Carlos Juárez, ¿en qué año asumió su primer mandato? A ver, Iglesias. 1983, si no me equivoco. 1949. Ajá. 1949. Gobernó hasta el 52, después hubo interregnos, te gané a Fernando Iglesias. Hubo interregnos por los golpes militares, reasumió en el 73, se fue en el 76 y del 83 al 2004 siguió. 1949. ¿De qué año es? Sí. ¿Querés que te diga cómo Highlander funciona eso? No, bueno, ha fallecido. Porque yo 20 y pico tenía la debe ser. cuenta de la vuelta de la democracia, Claro. pero realmente me sorprendí. Pero déjame rescatarme. Voy a buscar una- ahora de qué año nació, pero dale. En la del año 2021, que fue la peor elección histórica del peronismo unido, sacaron más o menos 1/3 de los votos, hubo 9 provincias en donde ganó la fórmula presidencial peronista. 9 de las 24. Las 9 son todas provincias que tienen toda una serie de elementos comunes. La primera, que son el norte argentino, desde donde hablaba y al que decía reivindicar Alberto Fernández. Las 9 tienen más empleo estatal que empleo privado. Y las 9 oscilan entre 70 y 95% de recursos que provienen de la coparticipación. Así que ese entramado por el cual el dinero que ponen la Ciudad de Buenos Aires aporta el 25% de ese presupuesto coparticipable, es decir, una cuarta parte, y es uno de los 24 distritos. Y se quejan de que la Corte haya dicho que mientras se establece el fondo de la cuestión, por ahora le tienen que dar
el 2,9%, cuando pone el 25%. Y me van a decir, no, pero eso se lo dieron a Kicillof, a los pobres de la provincia de Buenos Aires. Mentira. Ahora te pregunto yo a vos, te la devuelvo, Nico. Sí. ¿Vos sabés con cuántos, a este ritmo, con cuántos empleados públicos más va a terminar su mandato Axel Kicillof? ¿Y qué porcentaje de empleados de su administración aumentó? ¿Tenés esos datos? No. 45.000 empleados públicos más va a tener la provincia de Buenos Aires al terminar el mandato de Kicillof a este ritmo. 45.000 clientes dependientes que se van ganando. Y aumentó los más cercanos, es decir, los que trabajan alrededor de él, en la administración de la provincia, el 140%. Se lo puso Los Mario ñoquis Eugenia. de la Cámpora, que uno que ahora es ministro de Sí. Economía, dijo que los iba a meter preso. No tenemos más tiempo. El 8 de febrero de 1917 nació Carlos Juárez. Bien. Sí. Bueno, ahí está. Ya se tiraron todos los datos. Estamos, nos queda no fue una poquito menos. competencia, No, no. para nada. Fernando Iglesias, muchas gracias por Muchas gracias. haber participado. De Bella y Bestia y también los Una despedimos. cosita Sí. muy corta. Nos quieren vender que es pobres contra ricos, nos quieren meter en la grieta interior contra capital. Acá es el país productivo contra la patria subsidiada, cuya dirección está en crisis y se llama peronismo. Peronismo kirchnerista, pero peronismo. Están todos juntos ahí. Gracias, Gracias. Iglesias.